Nos mudamos a la vecindad sin muchas opciones. La renta era barata, el espacio suficiente para nosotros 4, y aunque la casa tenía sus años, se veía en buen estado. Mi madre estaba emocionada, mis hermanos pequeños también, y yo tenía un mal presentimiento desde el principio. No sabría decir por qué, pero al cruzar la puerta sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo nos estuviera observando desde algún rincón oscuro. El primer mes transcurrió con normalidad. Nos acostumbramos al sonido de los vecinos, a la humedad en las paredes y a los pasillos angostos que olían a tierra vieja. Pero entonces empezaron los pequeños detalles. Los muebles amanecían en posiciones distintas. Primero pensé que era mi hermana menor jugando, pero ella juraba no haber tocado nada. Mamá decía que tal vez nos confundíamos, pero no, yo sabía que algo no cuadraba. Un día llegué a casa después de la escuela y encontré el comedor perfectamente alineado, las sillas pegadas a la mesa en una simetría impecable. No habría sido extraño si no fuera porque la noche anterior habíamos dejado todo fuera de lugar. ¿Mamá limpió?, le pregunté a mi hermano. Me miró confundido. No, así amaneció. Poco a poco, el fenómeno se hizo más evidente. Si dejábamos zapatos tirados, al día siguiente estaban ordenados, junto a la puerta. Si una silla quedaba chueca, amanecía acomodada a la perfección. A veces, en las madrugadas, creía escuchar pequeños movimientos, pero cuando me levantaba a revisar, todo estaba en su sitio. Mi madre decía que no nos preocupáramos, que quizá los anteriores inquilinos eran muy meticulosos y la casa tenía buena energía, pero a mí no me convencía. ¿Buena energía o algo más? Las cosas cambiaron cuando a mi hermana menor se le ocurrió jugar con el orden de la casa. Una tarde, riendo, comenzó a mover las sillas a propósito, a tirar sus juguetes y a empujar la mesa fuera de lugar. A ver si el fantasma los vuelve a ordenar, dijo con burla. Esa noche la casa cambió. Despertamos con un estruendo en la sala. Mi madre salió corriendo de su cuarto y yo la seguí, el corazón martillándome en el pecho. Todo estaba en desorden. Las sillas estaban tiradas, los cuadros torcidos, el tapete enrollado. Pero lo más aterrador fue lo que encontramos en la pared. Un mensaje trazado en polvo. No jueguen con el orden. Nos miramos en silencio, sintiendo el aire pesado, como si algo nos oprimiera el pecho. ¿Quién hizo esto?, preguntó mamá con voz temblorosa. Nadie respondió. Desde esa noche, mi hermana dejó de jugar con los muebles. Pero el ambiente en la casa se volvió tenso. Ya no solo movían las cosas, ahora sentíamos la presencia. A veces en las madrugadas despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. El punto de quiebre llegó una noche que nunca olvidaré. Estábamos viendo televisión cuando mi hermana soltó un grito desgarrador desde su cuarto. Corrimos tan rápido como pudimos y la encontramos en el suelo, llorando y temblando. Me agarró, murmuró entre sollozos. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la lámpara de su buró estaba volteada y en su brazo había marcas rojas, como si unos dedos invisibles la hubieran sujetado con fuerza. Esa noche mi madre decidió que no nos quedaríamos un día más. Empacamos lo esencial y dormimos, en casa de una tía. Al día siguiente, cuando fuimos a recoger nuestras cosas, la casa estaba impecable, como si nunca hubiéramos estado ahí. Las sillas alineadas, las camas perfectamente tendidas, cada objeto en su sitio. Pero había algo más. Sobre la mesa, con el polvo del tiempo, un mensaje final. Así debe ser, nunca volvimos. Y hasta hoy, sigo preguntándome qué habría pasado si hubiéramos desordenado todo, una vez más. Cuando tienes 15 años, el miedo a lo desconocido es casi inexistente. Crees que el mundo es tuyo, que nada puede lastimarte, que las advertencias de los adultos son solo supersticiones sin sentido. Así pensaba yo, hasta aquella tarde en que mi vida cambió para siempre. Nosotros jugábamos fútbol casi todos los días en un terreno baldío cerca del barrio. Era un lugar seco, con tierra suelta, maleza alta y restos de construcciones viejas. A veces encontrábamos cosas extrañas, vidrios rotos, pedazos de muros, incluso huesos de animales. Pero ese día algo diferente apareció entre los arbustos. Yo fui el primero en notarlo. A simple vista parecía solo un pedazo de madera clavado en la tierra, pero al acercarme sentí un escalofrío inexplicable. Era una cruz, vieja y gastada, con un listón rojo atado en el centro. No tenía nombre ni fecha, solo estaba ahí, solitaria en medio de la nada. ¿Qué es eso?, preguntó Pepe, mi mejor amigo, pateando una piedra en dirección a la cruz. No sé, pero no se ve tan vieja, respondí, sintiendo un extraño malestar en el pecho. Los demás se acercaron curiosos. Uno de ellos, Rubén, soltó una carcajada. Seguro es una de esas cruces que ponen cuando alguien muere en un accidente, dijo. Hubo un silencio incómodo. Hasta ese momento no había pensado en eso. El solo hecho de imaginarlo me hizo sentir una presión en el pecho. Y entonces, como si el destino quisiera probar mi estupidez, Pepe me retó. A ver, ¿quién es el valiente que la quita? Los demás rieron. Me miraron con esa expresión de expectativa que me hacía hervir la sangre. No quería parecer un cobarde, así que sin pensarlo mucho me acerqué y la tomé con ambas manos. La madera estaba seca y rugosa pero fría.
un frío que no tenía sentido bajo el sol ardiente de la tarde. Dudé un segundo, pero ya no podía echarme para atrás. Jalé con mi fuerza y la cruz salió con facilidad, como si algo la estuviera esperando. El silencio cayó sobre nosotros. Esperábamos que algo pasara. Un trueno, un viento helado, cualquier cosa que confirmara nuestras sospechas. Pero nada ocurrió, solo el sonido de nuestros propios latidos retumbando en nuestros oídos. Ahí está, dije con una sonrisa forzada, lanzando la cruz al suelo. Todos rieron, pero yo sentí algo diferente. Algo invisible me observaba. Esa noche, el ambiente en mi casa se sintió extraño. La luz de mi cuarto parpadeaba, los sonidos nocturnos parecían más nítidos, como si el mundo estuviera en un estado de alerta. Me acosté, temprano, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la cruz volvía a mi mente. Algo dentro de mí se sentía inquieto. A las 3 de la madrugada me desperté de golpe. El cuarto estaba oscuro, pero algo no estaba bien. Había alguien parado a los pies de mi cama. Una figura alta de hombros encorvados, con una silueta borrosa, como si su cuerpo estuviera cubierto de humo. No tenía pies. Sus piernas flotaban apenas sobre el suelo. Mis manos se aferraron a las sábanas. No podía moverme, no podía respirar. En sus manos sostenía la misma cruz que yo había arrancado. Y entonces habló, no con palabras, sino con un murmullo ronco y grave que me hizo vibrar los huesos. Un sonido imposible de entender, pero que me llenó de un terror primitivo. Mis labios se abrieron, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura inclinó la cabeza lentamente, como si me estuviera estudiando. Y luego dio un paso hacia mí. El suelo crujió bajo un peso invisible. El aire se volvió helado. Un dolor punzante se extendió por mi pecho, como si algo invisible me estuviera apretando el corazón. Y cuando creí que el miedo me mataría, mi madre encendió la luz. La figura desapareció. Mi cuerpo estaba empapado en sudor. Mi respiración era errática. No pude decir nada. Solo señalé la ventana con la mano temblorosa. Afuera, en el patio, la cruz que había arrancado estaba de pie, perfectamente clavada en la tierra. A la mañana siguiente, mi abuela fue la primera en notarme el semblante pálido. No tuve que decir nada. Ella vio mis ojos enrojecidos y entendió que algo no estaba bien. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz baja. Yo temblando le conté todo. No me regañó, no me insultó. Solo se levantó, buscó unas veladoras y dijo con voz firme: vamos a devolverla. Regresamos al terreno con el sol del mediodía cayendo sobre nosotros. Llevábamos la cruz, velas blancas y una botella con agua bendita. La tierra aún estaba removida, pero el hueco donde había estado la cruz ya no estaba ahí. Mi abuela murmuró una oración mientras la volvía a clavar en el suelo. El aire se sintió más pesado. El ambiente cambió. Era como si algo nos observara desde la sombra de los árboles. Encendimos las velas y rezamos en voz alta. Pidió perdón, pidió descanso, pidió que cualquier espíritu que estuviera ahí pudiera encontrar la paz. El aire caliente sopló de golpe. La sensación en mi pecho desapareció y por primera vez en todo el día respiré con alivio. Desde entonces nunca más toqué algo que no me pertenecía, porque aprendí, de la peor manera, que algunas cosas deben quedarse donde están. Nunca fui de esas personas que creen en fantasmas o cosas paranormales. Siempre pensé que las historias de terror eran exageraciones, inventos para asustar a los niños o para hacer que los adultos duerman con la luz encendida. Pero hay cosas que cuando te suceden te cambian para siempre. Todo comenzó cuando mi hijo y yo nos mudamos a un departamento en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero estaba bien ubicado y era lo que podía pagar en ese momento. Era un lugar pequeño, pero acogedor, con ventanas grandes que daban a la calle y un cuarto justo para los dos. A pesar de que tenía buen espacio, desde el primer día algo en el ambiente se sentía raro, como si la casa hubiera estado esperando por alguien. La primera noche el niño se quedó dormido rápido. Yo en cambio sentí una incomodidad extraña. Me costaba conciliar el sueño, como si hubiera una presencia en el cuarto. Era una sensación de ser observada, pero cada vez que abría los ojos no había nada. Pasaron los días y las cosas se volvieron más evidentes. Por las noches mi hijo se despertaba gritando: «Mamá, hay alguien en la esquina», me decía con voz temblorosa, señalando el rincón oscuro de la habitación. Yo le decía que no había nada, que era solo su imaginación, pero entonces comencé a escucharlo yo también. A eso de las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, se escuchaban pasos en el pasillo, lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando sin prisa. No podía ser el vecino porque el sonido venía desde dentro de nuestro departamento. Y luego lo vi por primera vez. Una noche desperté de golpe sin saber por qué. Algo me hizo girarme hacia la puerta de mi habitación y ahí estaba, una figura alta, más alta de lo normal, con un sombrero negro de ala ancha y una silueta delgada. No podía ver su rostro, pero lo peor fue la sensación que me provocó. No era solo miedo, era pánico puro.
una angustia que se me atoró en la garganta. Quise moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo pude verlo ahí, quieto, con esa presencia que parecía absorber toda la luz de la habitación. Entonces se sonrió. No fue una sonrisa normal. No tenía labios, no tenía cara, solo una sombra y una boca demasiado grande, demasiado torcida, demasiado equivocada, y en un parpadeo desapareció. A la mañana siguiente traté de ignorarlo. Pensé que tal vez fue un sueño, que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, pero mi hijo me miró con el rostro pálido y me dijo algo que me hizo perder el aliento. Mamá, el hombre del sombrero también te ve cuando duermes. Mi piel se erizó. No podía ser una coincidencia. Le pregunté qué más sabía sobre él. No tiene cara, pero siempre sonríe. Y nunca se va. Desde ese día las cosas solo empeoraron. Lo veía en los reflejos de las ventanas, en las sombras que no deberían estar ahí. A veces, su silueta oscura aparecía al pie de mi cama, sin moverse, sin hacer ruido, solo esperando. Empecé a enfermarme. Me sentía cansada todo el tiempo, como si algo me estuviera absorbiendo la energía. Mi hijo también cambió. Ya no quería jugar. Ya no comía bien. Sus ojeras eran profundas y su mirada vacía. Yo sabía que no podíamos seguir ahí, pero lo peor ocurrió una tarde en el transporte público. Subí a un autobús después del trabajo, distraída, agotada. Me senté junto a una mujer mayor que de repente me miró fijamente. «Lupéis, traes contigo», susurró. Mi corazón se detuvo. Perdón, la sombra, el hombre con el sombrero. Lo traes contigo. Mi sangre se heló. No podía ser posible. Nadie más debía saberlo. Pero ella lo vio, y entonces, en un tono más bajo, me dijo algo que me dejó sin aliento. Si no te vas pronto, él nunca los dejará ir. Esa misma noche empacamos todo. No me importó el dinero, la renta, nada. Solo quería salir de ahí. Nunca supe qué era esa cosa. Pero a veces, cuando apago las luces y hay suficiente oscuridad en la habitación, siento que algo me observa, como si aún estuviera esperando, como si nunca se hubiera ido. Siempre me consideré una persona lógica. No creo en fantasmas, demonios ni fuerzas sobrenaturales. Pero hay cosas que simplemente no tienen explicación. Cosas que no deberían suceder en este mundo. Todo comenzó durante mis sesiones de terapia. Después de un año difícil, decidí buscar ayuda profesional. Mi terapeuta, el Dr. Aguirre, tenía un consultorio modesto pero acogedor. Paredes de color beige, un sillón cómodo y una lámpara de pie que daba una luz tenue y cálida. Era un lugar seguro, o al menos así lo sentía al principio. Durante meses las sesiones fueron normales. Hablábamos de mis problemas, de mis ansiedades, de los sueños extraños que a veces tenía. Pero una tarde algo cambió. Desde que entré a su oficina, el ambiente se sintió raro. El aire estaba denso, pesado, como si el espacio estuviera lleno de electricidad estática. Me senté en el sillón como siempre, pero en cuanto levanté la mirada hacia él, mi cuerpo se congeló. Sus ojos estaban mal. No era fácil explicarlo. Miraban en direcciones imposibles. Uno veía hacia mí, el otro parecía estar torcido, desviado hacia la nada. Era como si su rostro estuviera descompuesto, como si algo estuviera tratando de imitar un rostro humano, pero hubiera fallado en los detalles más sutiles. Parpadeé varias veces, intentando aclarar mi vista. Pensé que tal vez era un efecto de la luz, pero no. Su cara seguía deformada, solo que ahora se estaba moviendo. Su piel parecía temblar, como si estuviera vibrando de una manera imposible. Sus labios se movieron, pero la voz que salió no era la suya. Era más profunda, más grave, como si viniera de otro lugar. ¿Estás bien?, preguntó con una sonrisa rígida. No podía hablar. Algo dentro de mí gritaba que corriera, que saliera de ahí lo más rápido posible, pero me quedé quieta. Y entonces lo vi. Por un instante su rostro se deslizó, como si la piel fuera solo una máscara que se estaba desacomodando. Debajo de ella, algo se movió, algo que no debería estar ahí. Me puse de pie de golpe. La silla rechinó bajo mi peso. Mi respiración era rápida, mis manos temblaban. No me siento bien, logré decir. El doctor Aguirre me miró fijamente. Su expresión era neutral, pero sus ojos ya no estaban descompuestos. ¿Quieres continuar la sesión?, preguntó con su tono de siempre. Era como si nada hubiera pasado, pero yo sabía lo que había visto. Negué con la cabeza y tomé mi bolso. Salí de ahí lo más rápido que pude. No volteé atrás. Esa noche algo me inquietaba. Miraba mi reflejo en el espejo y tenía la sensación de que algo estaba mal, como si mis propios rasgos se vieran diferentes. No dormí bien. Tuve sueños extraños. En ellos, el doctor Aguirre me observaba desde una esquina de la habitación, pero su cara estaba distorsionada, estirándose en direcciones imposibles. Al despertar tomé la decisión de no volver. Busqué otro terapeuta, pero algo no encajaba. Cuando traté de llamar a la clínica para cancelar mis sesiones, nadie contestó. Intenté buscar su página web, pero ya no existía. Qué raro, pensé. Al día siguiente, decidí ir en persona, pero cuando llegué al edificio lo que vi me dejó helada. El consultorio no estaba ahí. Era un local abandonado.
Las ventanas estaban cubiertas con tablas viejas y la puerta tenía un letrero oxidado que decía cerrado desde 2017. No podía ser posible. Yo había estado ahí la semana pasada. Yo había hablado con él. Saqué el celular y busqué su nombre en internet. No había registros, ni página web, ni dirección, ni fotos. Era como si nunca hubiera existido. Desde ese día tengo miedo de los reflejos. A veces cuando me veo en el espejo, siento que mis ojos no están alineados, como si algo más estuviera detrás de mi cara, tratando de imitarme, como si fuera una falla en la realidad.